Buenas noches y sed bienvenidos a otro episodio de la cabaña radiofónica número 51. En este episodio voy a hablar sobre las psicofonías, pero no voy a estar solo. Voy a estar con la voz detrás del canal de TikTok, la voz del misterio. Bienvenida. Muy buenas noches, Dani, de la cabaña radiofónica número 51. Lo primero de todo, gracias por permitirme estar hoy aquí contigo. Nada, gracias a ti, de verdad. Pues para empezar, si te parece, me gustaría que nos explicaras qué es una psicofonía. Pues mira, una psicofonía es básicamente una voz o un sonido que se capta en una grabación y que en el momento de grabar no se escuchó de forma natural. A ver, es decir, estás en un lugar grabando con una grabadora o incluso con el móvil. Aparentemente no hay nadie hablando, ¿no? Bueno, pues cuando luego revisas el audio aparece una palabra, un susurro o una frase que no sabes de dónde procede. Dentro del mundo de la investigación paranormal se considera que podrían ser manifestaciones de algún tipo de energía o presencia. Pero yo siempre digo una cosa, hay que ser muy prudente. Muchas veces pueden existir explicaciones lógicas, como interferencias, ruidos ambientales o incluso hasta la sugestión. Para mí, lo realmente importante es analizarlas con calma, estudiar el contexto y no precipitarse en las conclusiones, porque ahí es donde está el verdadero trabajo de investigación. Pues muchas gracias por la información, ha sido muy interesante y sobre todo por el consejo de analizar cada grabación con calma, básicamente para no precipitarse en una conclusión que pueda llegar a ser equivocada. Pues ahora nos gustaría que nos explicaras un poco sobre la historia de las psicofonías, cómo empezó todo, ¿no? Este gran fenómeno. Pues mira, Dani, si hablamos un poco de la historia de la psicofonía, tenemos que remontarnos a mediados del siglo XX. Aunque es cierto que ya antes pues, había personas interesadas en intentar captar voces del más allá y todo eso. Fue, si no recuerdo mal, en 1959, cuando un productor sueco llamado Fredrik Jürgenson, perdonad si no sé pronunciarlo, grabó unos sonidos de pájaros y al revisar la cinta, pues dijo escuchar voces humanas que no estaban allí en el momento de la grabación. A partir de ahí empezó a investigar más a fondo. Y luego, más adelante, un psicólogo también, que no recuerdo su nombre ahora, continuó con estas investigaciones y llegó a recopilar miles de grabaciones que él consideraba voces electrónicas. Publicó libros y además eso hizo que el fenómeno se extendiera por Europa. Y ya pues con el tiempo la psicofonía pasó de grabadoras de cinta a dispositivos digitales. Y hoy en día se utilizan grabadoras digitales, móviles y hasta incluso programas de análisis de audio. Pero como siempre digo, más allá de la historia y de los nombres importantes, lo interesante es cómo ha evolucionado la forma de investigar y cómo cada época ha utilizado la tecnología que tenía a su alcance. Pues sí, como tú bien dices, es muy interesante cómo a medida que pasan los años, pasan las décadas, van cambiando los instrumentos de grabación o la forma de grabar, ¿no? Siendo aún así un resultado muy interesante, porque hay muchas psicofonías que podemos haber escuchado en programas de televisión o en radio o incluso en vídeos de YouTube que son bastante alucinantes. ¿Cuál dirías, ya entrando en territorio nacional, que sería la psicofonía o las psicofonías más famosas que tenemos en España? Me encanta que me haya hecho esa pregunta. Si hablamos de una psicofonía famosa en España, probablemente la más conocida sea la del caso de las caras de Belmez, en Belmez de la Moraleda. Ese caso se dio muchísimo de qué hablar durante años, no solo por las supuestas caras que aparecían en el suelo de una casa y demás, sino también por las grabaciones que se realizaron allí. Uno de los investigadores más conocidos que trabajó el tema fue Germán de Argumosa, que realizó grabaciones en la vivienda y aseguró haber captado voces que no se escuchaban en el momento de la grabación.
Fue un caso que marcó un antes y un después en la investigación paranormal en España, porque tuvo una repercusión mediática enorme y llevó el fenómeno de la psicofonía al gran público. Eso sí, como en todos estos casos, siempre ha habido debate entre creyentes y escépticos. Y precisamente, pues, ese debate es lo que ha mantenido vivo el tema durante tantos años. Luego, sin embargo, también en Madrid, grabó en una casa de las afueras, grabó una psicofonía, reunió a varias personas y dejó un magnetófono grabando durante varios minutos. Y cuando revisaron la cinta después, todo lo que encontraron fueron sonidos extraños, voces, golpes, gritos y ruidos, que parecían no tener una explicación normal. Es más, a algunos de los presentes les pareció tan perturbador que Argumosa decidió que no se volviera a emitir entero. Esa grabación, según cuentan, incluso parece anticipar ciertos hechos trágicos. Se dice que una de las personas que estuvo allí poco después falleció, y por eso Argumosa sentía que lo que había captado no era algo común. La versión completa solo se transmitió una vez en un programa de radio en Madrid, si no recuerdo malamente, y después solo se compartieron fragmentos porque él mismo advertía que podía causar impacto en quien la escuchase. Claro está, también digo que para muchos escépticos esto es más leyenda que otra cosa. Psicología del miedo o pareidolia auditiva. Pero vamos, para quienes creen en la parapsicología, esta psicofonía se ha convertido en un referente del fenómeno de las voces electrónicas y de lo inquietante que puede resultar investigar lo desconocido. Además de la famosa psicofonía del infierno, que es esta última que os he comentado, hay otra grabación de psicofonía, que es la que os estaba diciendo anteriormente, que es la de las caras de Belmez. Una de esas psicofonías que no se ha difundido oficialmente, pero que aparece mencionada en relatos y en crónicas del fenómeno. Se escucha una voz que de forma clara dijo: Germán, pica patio, levanta cemento. Es como si las supuestas voces de la casa le estuvieran dando instrucciones para buscar algo oculto debajo del suelo. Y así que fruto de esa idea, los vecinos o investigadores, no recuerdo quiénes fueron, decidieron abrir el patio y excavar en el suelo donde apareció ese mensaje. En esas excavaciones se hallaron restos óseos humanos bajo el pavimento, lo que alimentó aún más la leyenda de que había un antiguo cementerio debajo de la casa. Para quienes cuentan la historia desde lo paranormal, esto sugiere que las voces sabían de esos restos enterrados, y casi como si quisieran que se descubrieran. Y para muchos escépticos, por supuesto, la explicación es otra, desde simples sonidos o grabaciones ambiguas hasta fraude. Pero la historia se quedó como uno de los momentos más impactantes vinculados a la parapsicología en España. Pues es bastante alucinante lo que has explicado de la psicofonía del infierno, que podía llegar a causar incluso infartos a toda persona que la escuchara. Muy, muy alucinante, la verdad. Y ahora que hemos conocido algunas de las psicofonías más famosas del territorio nacional, y qué es una psicofonía y cómo empezó un poquito la historia de este fenómeno, nos gustaría que nos explicaras cómo se realiza una grabación de una psicofonía. Pues Dani, sobre cómo se graba la psicofonía, en realidad el proceso es más sencillo de lo que la gente imagina. Básicamente se utiliza un dispositivo de grabación. Ya puede ser una grabadora digital, una antigua de cinta o hasta incluso un móvil, la grabadora de un móvil. Y se deja registrando el sonido en un lugar concreto. Normalmente, pues, se hace en sitios donde se supone que ha ocurrido algo, donde se quiere investigar. Se empieza guardando silencio. Se pueden hacer preguntas en voz alta y luego se deja unos intervalos de segundos para que si hay algo pueda responder. Y después viene lo más importante, que es la revisión. Se escucha la grabación con auriculares varias veces, analizando bien el audio, subiendo o limpiando el sonido, si es necesario, claro. Muchas veces es en ese momento cuando se detectan estas supuestas voces o sonidos que en directo no se percibieron. Pero yo siempre insisto personalmente en que hay que hacerlo con mucha calma y objetividad, porque el oído humano tiende a interpretar ruidos como palabras. Por eso el análisis es tan importante como la propia grabación. La idea no es solo escuchar cosas raras, sino también pues tener un registro
que pueda analizarse después para descartar ruidos normales. En principio se puede usar un micrófono cualquiera. Muchas veces nos preguntan, por ejemplo, a nosotros, como tenemos el grupo de investigación paranormal, de la voz del misterio, nos dedicamos a hacer investigaciones paranormales y, claro, con ello conlleva la psicofonía, ¿no? Que qué tipo de grabadora usamos, que si grabamos con la grabadora de los móviles. Y la verdad es que yo digo que hemos probado de todo. Tenemos grabadoras digitales, hemos grabado con la grabadora de los móviles y la verdad hemos tenido muy buenos resultados, ¿eh? También es cierto que los expertos pues buscan equipos muy sensibles, que capten sonidos que el oído humano no percibe en tiempo real. Tradicionalmente se usaban grabadoras de bobina o cinta, porque el ruido de fondo de esas máquinas pues ayudaba a amplificar las posibles voces. Y hoy en día pues se usan las grabadoras que he dicho anteriormente, pues las digitales, y software pues de reducción de ruido para limpiar la señal y hacer más evidente cualquier anomalía que salga en la grabación. Y la gran pregunta que siempre nos hacen es que cómo sabemos si lo que capturamos realmente es una voz paranormal y, por ejemplo, no solo son interferencias o ruido del viento o fallo del equipo, que también es lo que hace que el tema sea tan polémico. Entonces, como yo digo, lo primero es documentar todo el ambiente, quién estaba allí, qué objetos se movían, si hay corrientes de aire, ruido de tuberías, animales, todo lo que pueda explicar el sonido de manera natural. Luego se analiza la grabación, a veces en cámara lenta o usando filtros de audio. Algunos investigadores incluso reproducen las grabaciones al revés, porque hay quienes creen que ciertas voces pueden aparecer inversas, que eso es un fenómeno que lo llaman retrofonía. Luego también otra pregunta que nos suelen hacer mucho es que cómo nos preparamos antes de hacer este tipo de grabaciones. Entonces, pues yo les digo que esto se requiere mucha paciencia. Normalmente los investigadores hacen un estudio previo del lugar, observando patrones, fechas y personas que hayan tenido experiencia. Luego, pues ya se elige el equipo adecuado, ¿no? Se colocan los micrófonos en algunos puntos que se crean convenientes, de que puedan salir o creamos que pueda salir algo. Muchas veces pues se hacen sesiones largas, horas de grabación sin presencia de nadie, o sesiones con testigos que describen lo que se sienten. Lo importante es que no se trata de asustarse, sino de documentar algo que de ser real no se puede percibir a simple oído. Y ahí está la gracia. Cuando escuchas una grabación después y percibes voces o ruidos que nadie produjo conscientemente, la sensación es realmente impactante. Lo que sí me gustaría es que, si me permitís, dar un consejo para todas las personas que quisieran intentar grabar psicofonías por su cuenta, ¿vale? Primero, es paciencia y respeto, no es un juego, y los lugares suelen tener historia detrás. Segundo, documentarlo todo, fecha, hora, temperatura, presencia de personas o animales que hubiese en ese momento. Tercero, que se use un buen equipo y revisar los resultados cuidadosamente. Y eso sí, tratando siempre de descartar explicaciones naturales. Y por último, mantener la mente abierta, pero crítica. Muchas veces la mente humana interpreta sonidos ambiguos como voces, y eso no significa que todo sea paranormal, ¿eh? Pues la verdad que es muy interesante toda la preparación que requiere el tema de grabar una psicofonía, ¿no? Es apasionante, la verdad. Y esto último que has dicho, de que no todas las psicofonías, son fenómenos paranormales, te quiero hacer una pregunta. Y es, ¿qué posibles explicaciones hay detrás de una posible psicofonía auténtica? Claro, esto es un tema fascinante, ¿vale? Porque cuando hablamos de psicofonía hay tres grandes líneas de interpretación: la paranormal, la psicológica y la técnica. Cada uno aporta una perspectiva diferente sobre lo que escuchamos en estas grabaciones. La explicación paranormal sostiene que las psicofonías son mensajes de entidades o energías que no podemos percibir normalmente. Según esta visión, pues
Las voces que se captan son intenciones de espíritu o conciencias que dejaron algún rastro energético en el ambiente, ¿vale? Por ejemplo, casos como los que anteriormente os he comentado de lo de las caras de Belmez o la famosa psicofonía del infierno de Germán de Argumosa. Se consideran referencias de que los sonidos pueden provenir de personas que ya no están físicamente presentes, pero que de alguna manera pues siguen comunicándose con el mundo de los vivos. Lo interesante es que en estas teorías pues se habla de un medio físico para la manifestación, como las vibraciones de los objetos, el aire o incluso hasta la electricidad que atraviesa las paredes. Y eso hace que los sonidos pues queden grabados en magnetófonos o micrófonos sensibles. Para los creyentes, pues esto no es fantasía, es evidencia de que hay algo más allá de lo que percibimos con nuestros sentidos. Y aquí pues entran las explicaciones psicológicas. Una de las más conocidas es la pareidolia auditiva. Es un fenómeno por el cual la mente humana interpreta sonidos aleatorios, como palabras o voces coherentes. Por ejemplo, pues un crujido del suelo, o el viento pasando por una rendija, o un ruido de una tubería. Pueden ser escuchados y reinterpretados por el cerebro como pues, una voz, ¿vale? Esto explica por qué. A ver, en muchas grabaciones cada persona oye algo ligeramente diferente. Unos escuchan Germán, pica patio, mientras que otros a lo mejor pues perciben solo sonidos confusos. La expectativa y el contexto también juegan un papel enorme, claro está. Si estás, por ejemplo, en una casa vieja, escuchando una grabación de alguien que investigó un fenómeno paranormal, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. Pues es mucho más probable que tu mente interprete cualquier ruido ambiguo como una voz significativa. En cuanto a la explicación técnica, pues quizás la más racional y fácil de verificar. Muchas psicofonías pueden deberse a fallos del equipo, interferencia eléctrica o ruido ambiental. Las antiguas grabadoras de cinta eran muy sensibles, como he dicho antes. Cualquier vibración, zumbido de corriente o magnetismo, pues podía dejar un rastro que al reproducirlo sonara como una voz, ¿vale? Incluso en la era digital puede haber artefactos en el audio, eco, reflejos del sonido o mezclas de frecuencias que nuestro cerebro interpreta como palabras. Esto explica también pues, por qué algunas psicofonías pues, son difíciles de reproducir de forma consistente, ¿vale? O por qué desaparecen en nuevas grabaciones. Para muchos investigadores, la mayoría de las psicofonías pueden explicarse por fenómenos psicológicos o técnicos. Y eso pues no les quita valor. Siguen siendo fascinantes para estudiar cómo percibimos el sonido. Y también pues cómo nuestro cerebro pues interpreta estímulos ambiguos. Pero hay grabaciones, por ejemplo, como la de Germán de Argumosa en Las caras de Belmez o la psicofonía del infierno, que siguen despertando preguntas. Voces con sentido completo, que parecen racionar acciones humanas y que no tienen explicación inmediata por fallos de equipo ni pareidolia. Es ahí donde la línea entre ciencia y misterio se vuelve difusa y donde surge la magia del fenómeno, claro. En muchas grabaciones pues también puedes tener un ruido de fondo técnico, por ejemplo, como te puedo decir, un crujido del suelo, que tu cerebro interpreta pues como una palabra y que además encaja con historias paranormales del mismo lugar donde está, ¿no? Es decir, un solo fenómeno puede tener tres capas de interpretación: la física, la psicológica y la paranormal. Por ejemplo, la de Germán de Argumosa, la de pica patio, levanta cemento, técnicamente podía ser interferencia, psicológicamente pudo ser interpretada por quienes la escucharon, pero finalmente resultó pues que sí había restos humanos bajo el cemento, lo que añade pues un toque paranormal o misterioso a la historia, ¿verdad? Esa combinación pues es lo que hace que estos casos sigan siendo tan recordados y debatidos. Hay varios aspectos pues que no siempre se comentan y que enriquecen la conversación. Por ejemplo, algunas psicofonías parecen responder a preguntas o acciones de quienes graban. Es decir, hay grabaciones donde los investigadores pues hacen preguntas en voz alta y según reportan, pues luego aparecen respuestas claras en la cinta, con palabras o frases completas. Esto genera debate. ¿Es conciencia o interpretación de la mente o una comunicación real? Pues no lo sabemos. Otro punto interesante es el factor histórico del lugar. Muchas grabaciones paranormales pues provienen de casas antiguas, hospitales abandonados o sitios donde hubo tragedias. Los investigadores llaman a esto residuos psíquicos. Y esto conecta con otra explicación interesante. Por ejemplo, la sincronización emocional, ¿vale? Si estás solo en una casa vieja, imagínate,
y escuchas un sonido extraño en la grabación, ¿no? Tu cuerpo y tu mente reaccionan antes de que seas consciente. El miedo, la ansiedad o la expectativa pueden hacer que escuches palabras que no están de manera objetiva, pero que para ti sí tienen sentido. Esto explica muchas psicofonías donde distintos oyentes pues escuchan cosas diferentes en la misma grabación. Te explico esto. Por ejemplo, yo me pongo a grabar una psicofonía, ¿vale? Y se registra una voz. Entonces, yo percibo una voz y a lo mejor esa palabra, pues que yo estoy escuchando en ese momento, a ti, pues, ¿cómo te diría? Escuchas otra palabra. Si yo, por ejemplo, escucho hola, tú dices, pues yo no oigo hola, oigo, oigo sola, por ejemplo, ¿no? Pues esto es a lo que me refiero. Hay un último punto que creo que vale la pena mencionar, ¿vale? La psicofonía combina lo misterioso, lo científico y lo humano. Y si no tenemos cuidado, podemos perder el equilibrio entre curiosidad y respeto. Al final, ya sea que la explicación sea paranormal, psicológica o técnica, la experiencia siempre nos enseña algo sobre cómo percibimos el mundo y cómo nuestra mente interpreta lo desconocido. Pues sé que igual me repito mucho, pero voy a repetir otra vez la palabra alucinante en el sentido de que una grabación que igual puede durar, no sé, 2, 3 horas, y de esas horas solo puedo sacar una palabra, conlleve tanto trabajo detrás y tantas posibilidades diferentes. Es brutal, sinceramente. El fenómeno de las psicofonías es algo que me apasiona y me fascina, la verdad. No lo estoy dando en profundidad, por eso quería hablar contigo, ¿no? Pero ahora que conozco y conocemos mucho más en profundidad todo este fenómeno y lo que hay detrás de él, el tema del estudio, de cómo se graba, de las diferentes posibilidades que hay, es sencillamente fascinante. Pues mira, Dani, la verdad es que yo siempre he sentido una mezcla de fascinación y respeto hacia la psicofonía. Claro, no me considero una experta en el sentido académico, pero sí me encanta, digamos, explorar el misterio y tratar de entender lo que hay detrás de esos sonidos, ¿vale? Yo diría que para mí lo más fascinante es cómo el fenómeno logra despertar nuestra curiosidad y nuestro instinto de buscar sentido. Tú pones una grabadora en una casa vieja, ¿vale? Imagínatelo. Escuchas un crujido y de repente, si eres humano como yo, tu mente empieza a completarlo. Y ya empiezas a cuestionarte, ¿será un fantasma? ¿Será alguien debajo del suelo? Y claro, aunque racionalmente sé que puede ser un fallo técnico, hay algo en esa sensación que no sé, que casi poético, ¿vale? ¿Sabes a lo que me refiero? Pues sí, sí que lo sé, y estoy muy de acuerdo contigo. Sobre todo a las personas que nos gusta, perdón, todo este mundo del misterio, ¿no? Que queremos buscar respuestas de la manera que sea, ¿no? Pues en este caso, por ejemplo, a través de psicofonías. Y sí que es verdad que a lo largo de mis investigaciones, cuando he llegado a escuchar alguna psicofonía en algún programa o en algún vídeo que he visto de YouTube de algún investigador, me ha producido esa sensación que tú dices, que para mí no ha sido de miedo, sino de sorpresa, al incluso averiguar qué es lo que dice. Y ahora conociendo todo el proceso que hay detrás, que tú nos has explicado a lo largo de este programa, pues todavía me provoca más fascinación y una sensación en el cuerpo de admiración incluso a la persona o personas que hay detrás de cada una de las grabaciones que he ido escuchando. Y es sencillamente espectacular. Bueno, también es cierto, pues, que yo también he pensado mucho en la parte psicológica, que no todo lo que escuchamos tiene que ser sobrenatural. Yo personalmente creo que muchas psicofonías, sobre todo las más sencillas, se explican pues cómo nuestro cerebro interpreta los sonidos. Pero aún así, incluso con esa explicación, sigo disfrutando escucharlas, porque hay algo casi mágico en cómo lo desconocido se filtra a través de una grabación.
Y luego, claro, están los casos más complicados, como esa voz que decía Germán pica patio, levanta cemento. La vamos a repetir aquí muchas veces, pero es que de verdad que fue el caso que más conmocionó en toda España en el tema de la psicofonía, ¿vale? Sí, la verdad que el poder haber escuchado esa psicofonía, quien pudo hacerlo en su momento, tuvo que ser algo muy fuerte, ¿no? Y que las palabras fueran tan entendibles sobre algo tan concreto, ¿no? Porque claro, no estamos hablando de un hola o un sí o un no, sino estamos hablando de una frase completa. Y no tiene que ser fácil, ni mucho menos, haber llegado a la conclusión de que dice ese tipo de frase. Y yo pues cada vez que lo recuerdo pues me pongo a pensarlo y digo, ¿y si es en serio que algo estaba tratando de comunicarse con ellos? Y bueno, y ya claro, lo que encontraron después de esto que os he comentado, los restos humanos, eso ya claro, deja un poco sin palabras. Yo no puedo afirmar nada, pero sí creo que hay momentos en los que la realidad y el misterio se cruzan de una manera muy intensa, ¿eh? Pero ¿sabe una cosa? Además, eso es lo que me encanta. Yo diría que mi postura personal es mantenerme abierta, pero crítica, ¿eh? Ante todo, crítica. O sea, yo no voy a decir que cada psicofonía sea un fantasma, pero tampoco voy a descartarla, solo porque no tenga, por ejemplo, una explicación inmediata. Claro, me gusta imaginar qué podría haber detrás de esos sonidos, pero siempre tratando de contrastarlo con la lógica, ¿vale? Y algo que me parece importante, Dani, es que estas experiencias también nos enseñan mucho sobre nosotros mismos. O sea, escuchar una voz donde no hay nadie. Te hace cuestionar cómo percibimos el mundo, cómo nuestra mente busca patrones y significado incluso donde quizá no lo hay. Por eso, yo siento que más allá de si es paranormal o no, las psicofonías son una ventana a la mente humana y a nuestra relación con el misterio. Y otra cosa que me encanta es como incluso en la parte técnica hay un reto de creatividad. Colocar micrófonos, analizar frecuencias, filtrar ruidos. Para mí eso también tiene su encanto. Es como un juego entre ciencia, misterio y percepción. Y sí, me parece que esa combinación es la que hace que las psicofonías sean tan atractivas, digamos, para quienes nos gusta explorar lo desconocido. Pues sí, yo en ese sentido también soy como tú. Estoy abierto a cualquier tipo de explicación y es aconsejable, después ya cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero es aconsejable, repito, de no descartar nada de buenas a primeras, no agarrarse a la primera explicación que en tu mente tenga un poquito de lógica. Hay que investigar, hay que sobre todo descartar para al final poder llegar a una cierta conclusión. Pero siempre y cuando esa conclusión haya llevado un trabajo previo detrás. Ahí repito, no hay que acogerse a la primera que encuentres, porque eso es lo fácil, ¿no? Y lo bonito de todo esto es todo el trabajo que hay detrás y el trabajo que hacéis gente como tú, ¿no? El tema de la preparación, de la investigación, de todo. Yo, personalmente, si pudiera, dedicaría horas solo a escuchar grabaciones antiguas, comparar resultados, imaginar escenarios. Me parece que cada sonido tiene una historia detrás y aunque no sepamos cuál es fascinante especular y tratar de reconstruirla. Claro, como he dicho antes y siempre lo seguiré diciendo, siempre con respeto, porque muchos de estos lugares y personas tienen historias reales, ¿vale? A veces trágicas y no es solo asustarse por el fenómeno. Y para mí, pues eso es lo que hace que estudiar psicofonía pues sea algo que disfrute tanto. Porque no solo es misterio, no solo es técnica, sino que también pues te obliga a ponerte los zapatos de los demás y a imaginar, a escuchar, a sentir y claro, que eso pues conecta con algo muy humano, nuestra curiosidad por lo desconocido. Y bueno, pues para cerrar, pues yo diría que mi opinión personal se resume en esto. Las psicofonías pues son fascinantes porque combinan misterio, emoción y análisis. Y yo creo que aunque no tengamos todas las respuestas, vale la pena explorarlas.
escucharlas y reflexionar sobre lo que nos dicen, tanto del mundo como de nosotros mismos. Pues la verdad que me ha parecido un programa completamente brutal. Y qué mejor para un programa de psicofonías que tratar con alguien que se hace llamar la voz del misterio. En TikTok, recordaos, buscadla por TikTok, que tiene vídeos que son muy, muy interesantes. Os los recomiendo mucho. Pues nada, desde la distancia y desde la conexión que nos permiten las ondas, Voz del Misterio, te doy las gracias infinitas por haber podido colaborar conmigo en este capítulo en el que creo que tanto yo como los oyentes hemos aprendido muchísimo de las psicofonías y todo el trabajo que hay detrás. Muchas gracias, de verdad. Buenas noches, Dani. Gracias a ti. De verdad, ha sido un placer estar aquí en la cabaña radiofónica número 51 y hablar de un tema en el que verdaderamente me apasiona. Y claro, estaría encantada de volver otro día para seguir charlando sobre psicofonía o otros temas, lo que quieras, y todo lo relacionado con lo desconocido. Estás más que invitada, de verdad. Cualquier otro tema que podamos llegar a tratar, o incluso podemos hacer un programa sobre psicofonías, que la gente las escuche y que la gente nos comente lo que ellos entienden. Nosotros nunca diremos la respuesta, ¿de acuerdo? Podemos dar alguna pista si quieres, pero podemos jugar con eso, ¿no? Un poquito. Así también tenemos la colaboración de nuestros queridos oyentes. Y eso puede ser un programa muy bueno, la verdad. Así que repito, muchas gracias. Y a todos los oyentes, también miles de gracias por estar siempre ahí. Y a todos vosotros y vosotras, muy buenas noches. Adiós.